Bien, con respecto a lo que es el ciclo hidrológico, cuando se habla de ciclo hidrológico es el ciclo del agua. Y la pregunta es cómo el ciclo del agua toma lugar en la superficie de la Tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, tenemos que pensar lo siguiente. Si nosotros tenemos cualquier área, o un área cualquiera, en la cual puede haber vegetación, sobre esta área está cayendo precipitaciones. Y estas precipitaciones obviamente caen en este contexto y van a empezar a producir un fenómeno o una característica muy particular, que tiene que ver con que al caer estas primeras gotas de precipitación, no van a tener la suficiente fuerza para llegar al suelo. Normalmente van a quedar retenidas en la vegetación. Y este fenómeno se llama normalmente intercepción. Es decir, hacemos el agua es interceptada por la vegetación en la zona alta. Desde allí normalmente se puede producir lo siguiente: si nos sigue lloviendo, desde acá se va a volver hacia la atmósfera porque se va a evaporar. Entonces hay una evaporación directa desde esa zona. Pero hay otra parte que si sigue lloviendo esto va a ir acumulando. ¿Qué pasa si logra una mayor acumulación? Esta agua va a empezar a caer y va a llegar hasta el suelo. Cuando esta agua llega al suelo, desde acá, si para de llover y hay la suficiente energía, se va a evaporar de forma directa desde el suelo. Esa es una opción. Sin embargo, si el agua entonces empieza a llover una mayor cantidad, se va a producir un primer proceso que es una infiltración superficial en toda esta zona del suelo. Y en esta infiltración que está de esta área, se pueden producir dos fenómenos. Uno, desde acá por percolación, que es un fenómeno físico que permite la subida del agua hasta la superficie, llega hasta esta zona y vuelta a la evaporación. Entonces aquí tenemos una evaporación 1, una evaporación 2. Esta evaporación es directa desde el suelo y esta es la evaporación directa desde el suelo, pero previo paso por los primeros centímetros y producto de fenómenos de capilaridad. Ahora bien, el agua que está acá también tiene otro rol. ¿A quién alimenta? A las raíces. Por tanto, desde acá se produce un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la evapotranspiración. Hay evaporación desde esta zona, pero transpiración vegetal. Y esa transpiración lo que está produciendo está ayudando a los procesos fisiológicos de las plantas y permite hacer que esto se mantenga, que el ecosistema se mantenga vivo. Entonces, tenemos una parte de las precipitaciones que contribuye a las evaporaciones. Y tenemos evaporación directa desde el suelo, evaporación desde el suelo previo proceso de ascenso por capilaridad del agua y otro proceso que es la evapotranspiración. Ahora bien, si sigue lloviendo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El agua se acumulará en esta zona. Y por un lado facilitará lo que se llama la percolación, que es la infiltración profunda. Es decir, el agua va hacia las zonas más profundas del suelo. Y en ese contexto, entonces, vamos a tener la siguiente característica, de que frente a esta situación, al llegar a las zonas más profundas, nos va a alimentar los acuíferos, es decir, las aguas subterráneas. Pero también se va a acumular en superficie. Y como se satura el agua en la superficie, entonces se va a producir un fenómeno que se llama de escurrimiento superficial. Escurrimiento superficial. Y este escurrimiento superficial va a correr por los cauces. Y fíjense ustedes que de acá de los acuíferos con cierto retardo, porque estas aguas están almacenadas mucho tiempo en la cuenca, a veces años, sale otra parte acá y entonces vamos a tener el escurrimiento superficial total, va a ser producto del escurrimiento superficial de esas lluvias, pero también de aguas almacenadas previamente en la cuenca. ¿Esto qué nos señala? Que hay una situación que es bien particular y que tenemos que separar. Y actualmente eso se está trabajando vía isótopos. ¿Cómo se hace esta situación? Es decir, tratar de identificar de dónde provienen las aguas, qué características poseen, cómo se están comportando. Esto llega al mar, más o menos, o a grandes lagos, y de aquí se vuelve a producir la evaporación, vuelven las nubes, y este es nuestro ciclo hidrológico. Ahora bien, si quisiéramos plantearnos cómo se plantea o cómo se estructura un balance hídrico en una cuenca, entonces en términos muy simples vamos a tener ciertos componentes que ya más o menos hemos visto.
Y visualicemos lo siguiente. Podemos tener, por un lado, en el balance hídrico lo que son las entradas y por otro lado tienen que ser igual a las salidas de agua de la cuenca. En las entradas de agua tenemos por un lado las precipitaciones. Y cuando hablamos de precipitaciones son las precipitaciones de todo tipo. Precipitaciones líquidas, sólidas. Pero cuando yo tengo esto, en las entradas tengo que considerar lo que se llaman las reservas iniciales. Es decir, toda cuenca, incluso en condiciones de sequía, tiene algunas reservas de agua, que son las reservas de agua normalmente de tipo subterráneo. Estas reservas subterráneas tengo que sumarlas a este inicio. Entonces yo tengo las precipitaciones más las reservas iniciales. ¿Cuáles son las salidas de agua a la cuenca? Bueno, las salidas son los caudales, todos los caudales que están escurriendo, o también se les conoce como aportaciones, que es lo mismo, todas las salidas de agua que nosotros vemos de la cuenca. Más todas las evapotranspiraciones, todas las evaporación y transpiración vegetal del ecosistema en la cuenca, y más lo que se conoce las reservas finales de agua, y más o menos la variación de reservas. ¿Qué quiero decir con esto? Las reservas, estas son las reservas al inicio del periodo. Cuando hablamos de reservas son los volúmenes de agua subterráneas que están almacenados en la cuenca. Las reservas finales corresponden a las mismas, pero al final del periodo. Estas son bastante difíciles de medir. Pero, ¿qué es lo que significa este término más o menos delta R? Es la variación de reservas, cómo se comporta. Por tanto, si yo tengo una variación, si las reservas iniciales fueron mayores que las finales, entonces el delta R va a ser positivo. Entonces, al revés, si estas reservas fueron más, las iniciales son más bajas, o las finales son más bajas que las iniciales, este delta R va a ser negativo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en muchos casos lo que se hace es que se llega a lo que se llama una ecuación reducida del balance hídrico, que lo tiene muchos textos. Entonces, que en el fondo dicen, miren, en un tiempo suficientemente largo, esta variación de reservas, más o menos, no es que sea cero, es despreciable, muy baja. Ese contexto corresponde a la hidrología clásica y actualmente no se está considerando así. ¿Por qué? Porque esta variación de reservas se habla más o menos en un año, en un periodo de un año. Y en un periodo de un año es demasiado corto. Fíjense ustedes que el tiempo de residencia del agua en las cuencas, en cuencas muy pequeñas, en la zona de Chile, aquí en la región del Biobío, donde se ha detectado que a través de isótopos el tiempo de residencia alcanza 8, 10, 12 años en cuencas muy pequeñas. Estoy hablando de cuencas de menos de 1 kilómetro cuadrado. Imagínense cuencas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno hace un análisis para un año, que la hidrología clásica decía, miren, en un año suficientemente largo esta variación de reserva se puede considerar que no es significativa. Y los estudios demuestran que lo es. Sin embargo, ¿por qué me interesa plantear esto? Porque esto es muy clásico y en la hidrología se señala muchas veces cuáles son algunos elementos que están acá presentes y se omite esa variación de reserva. Entonces dice que las precipitaciones, mire, son igual a las aportaciones o caudales más las evaporaciones o el conjunto de evaporaciones y transpiraciones. Que esto normalmente para los hidrólogos a veces se conoce como pérdida. Dicho de otra manera, el caudal o las aportaciones aquí van a ser igual a las precipitaciones menos las pérdidas. Por tanto, lo que se hace en mucha hidrología clásica es que yo teniendo una estimación de las pérdidas, que también es discutible, entonces, y más las precipitaciones, que son lo que mejor se mide, entonces yo puedo tener el caudal o los volúmenes o las aportaciones de agua en un determinado periodo. Esto actualmente está siendo muy discutible, pero en muchas ocasiones no tenemos más información que esta y se debe trabajar en esta línea. Por tanto, primero tenemos un ciclo hidrológico complejo que no es tan fácil de determinar. Hay muchos aspectos ahí que están enmascarados. Yo, por ejemplo, ni siquiera hablé de lo que significaba la evaporación en zonas de grandes volúmenes de agua, de grandes cuerpos de agua, que pueden ser otros factores que pueden incidir. Entonces hice un elemento más reducido de lo que significa ese ciclo hidrológico. Pero ese ciclo hidrológico así de reducido tiene grandes incógnitas en todo lo que significan las reservas. Y estas reservas de agua, que son principalmente las aguas subterráneas, son un gran desafío para poder estudiarlas, analizarlas y saber muy bien lo que aquí está ocurriendo. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos situaciones de cuencas de acá, de la zona del Biobío, otras cuencas en la zona del Maule, y en el Maule con la mitad de lluvia en el año, los caudales son mayores en el Maule que en el Biobío.
¿Cuál es la razón? Hay factores geológicos y esos factores geológicos e hidrogeológicos determinan que las aguas se infiltren, percolen y vayan y aparezcan no en esa cuenca, sino en cuencas, aguas abajo, en cuencas laterales, en cuencas cercanas. ¿Y eso qué habla? Que tenemos que tener mucho cuidado en estas relaciones porque no solamente las precipitaciones explican los caudales, sino que las explican otros factores que son complejos y que son necesarios de estudiar y analizar.